La gente oye que no se logró el recaudo, que descendió el recaudo en materia de impuestos, lo hemos comentado desde muy temprano aquí en Caracol Radio, pero esto tiene unas implicaciones que son graves, que tendrán impacto en los colombianos. Nos acompaña a esta hora el exdirector de la DIAN, Lisandro Junco. Doctor Junco, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Gustavo, para Espinosa, para Fraile y para Diana. Lo primero, el presupuesto que se está ejecutando, si no se logró el recaudo de impuestos, ¿en qué se sostiene? El problema es el presupuesto del año 2024. Hay que recordar que, como lo presentó el gobierno nacional, tenía varias cifras que no eran ciertas. Una de ellas era de los litigios tributarios y hablaban de cerca de 9 billones de pesos que iba a recaudar de litigios tributarios. Ahora se presenta un nuevo problema para el gobierno, y es que está la meta de enero a agosto faltando 18.6 billones de pesos más. En pocas palabras, el hueco fiscal es enorme, no hay una fuente sustituta de esos 18.6, y lo que preocupa es que ya el calendario tributario se está agotando, y en los 4 meses que quedan, cerrando septiembre, octubre, noviembre y diciembre, no se va a cumplir la meta de recaudo proyectada por el gobierno, y que el mismo gobierno en el marco fiscal de mediano plazo bajó su propia meta. Es decir, el presupuesto del 2024 le va a hacer falta plata. Doctor Junco, ¿usted cree que en los meses que vienen, que también tiene que seguirse recaudando lo que la gente está difícilmente pagando de renta, vamos a ver una tendencia parecida? Porque hubo un mes en el que de hecho estuvo por encima de lo que pensaban recaudar, ¿no? Sí, el mes anterior, julio, cuando lo reportaron, creció un poco, pero eso obedece a la segunda cuota de renta de las personas jurídicas, de las empresas. Pero ya las empresas terminaron de pagar renta. Acá lo único que queda en el calendario tributario es 4 por mil, IVA, impoconsumo y algunas retenciones en la fuente. El punto es que estos impuestos son totalmente directos al consumo. Y como lo ha visto ciertos expertos economistas, como Camilo Herrera de Radar, se ve que el consumo está cayendo, está decreciendo. Por lo tanto, no hay una buena expectativa de cerrar el año para cumplir la meta de recaudo. Doctor Junco, el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X dijo que esta situación se debía a un error, que se expidió un decreto con alto porcentaje de anticipos en el impuesto de renta y que pues eso llevó a esta situación, pero que corregido ese error, las noticias en materia tributaria en Colombia eran positivas para el 2025. ¿Qué opinión tiene de lo que dice el presidente? Diana, mira, nosotros lo advertimos mucho tiempo atrás. Incluso se lo advertimos al equipo de gobierno que cuando hizo la ley en el año 2022, la reforma tributaria del 2022, tenían que ajustar retenciones. Incluso hay una columna que yo escribí para el periódico El Espectador que se llama Fabricante de Hambre, que se la escribí precisamente para que entendieran que tenían que calibrar correctamente las retenciones. No lo hicieron. Muchas personas, el Comité Autónomo de Regla Fiscal también se los dijo y no lo hicieron. Pues el resultado ¿cuál es? No escucharon y tienen el impuesto de renta de las empresas pagado en el 2023 a través de retenciones, es decir, anticiparon lo que iban a recibir en el 2024 en el 2023, y por eso se ve una caída en agosto del 2024 en 178 billones de pesos versus agosto del 2023 que recaudaron 197. Esa diferencia de cerca de 19 billones de pesos es parte de los anticipos, pero también es parte del mal manejo económico del país. ¿Deberían seguir cayendo en ese orden de ideas los porcentajes, los montos de tributación más adelante? Sí, señor, y el problema es que lo corrigen para el 2025, pero no totalmente. Las calibraciones de retenciones en la fuente de personas naturales siguen estando mal hechas, y obviamente las de personas jurídicas parcialmente se morigeró esa calibración. Es decir, si se nos presenta un panorama positivo, ¿hay como en Ecomoda maquillaje del balance? Pues es que las cifras se las han venido inventando, Gustavo. Es increíble cómo primero dijeron que iban a recaudar 15 billones extras, más que cualquier otra reforma tributaria, 15 billones por litigios tributarios. Y hay algunos economistas que lo siguen diciendo, que trabajan en el gobierno nacional, que hay una gran cantidad de recursos, y eso es falso. También han dicho que la DIAN va a cumplir una meta de recaudo que es exorbitante. Los funcionarios de la DIAN hoy en día están trabajando con un esfuerzo enorme, buscando los recursos
pero es que se inventan unas metas que son inalcanzables. Por eso va a ser el 2024 un nuevo año en donde no se va a cumplir la meta. Y ahí surge otro problema, no solo el de presupuesto, el de la regla fiscal. Y para que la audiencia entienda que la regla fiscal es el ser juicioso. Obviamente el término técnico es regla fiscal, pero el ser juicioso significa que yo no puedo gastar de más, que yo tengo que ser responsable con mis ingresos y que yo no me puedo endeudar en exceso. En pocas palabras, Colombia hoy en día, y esto ustedes lo han visto, el mensaje del director de crédito público, en donde podemos entrar en default, es decir, tenemos un exceso de endeudamiento. Segundo, lo han visto en la discusión del presupuesto del 2025, tenemos unos excesos de gasto. ¿Qué nos podía salvar? Que fuéramos responsables con los ingresos, pero estamos viendo que los ingresos están cayendo sobre la meta 19 billones de pesos. Doctor Junco, para el ciudadano de a pie, para el colombiano del común, ¿en qué le va a afectar que el país pueda entrar en ese default que usted menciona? Técnicamente no hemos entrado en default. El problema es que vamos a dejar de ser vamos a dejar de cumplir el compromiso que tiene el gobierno con buenas prácticas. Romper la regla fiscal es desjuiciarnos, es comportarnos mal, porque somos como si fuéramos una persona, si comparamos el gobierno con una persona derrochona porque excedemos el gasto, no trabajamos para generar ingresos y fuera de eso vivimos endeudados. Eso es lo que tiene que entender el ciudadano de a pie, que su país, nuestro país, se volvió un estado derrochón en donde hay exceso de gasto, exceso de endeudamiento y poco trabajador porque no estamos buscando ingresos. Yo he lanzado varios mensajes al gobierno nacional en la idea de discutir y aportar. Nosotros, los que hemos estado en esta situación, yo lo viví en pandemia, buscamos solidaridad y así nos hemos solidarizado con este gobierno. La cartera de la DIAN, Gustavo y Diana, ha crecido en solo 3 meses 9,5 billones de pesos. De marzo a julio, la cartera de la DIAN ha crecido 9.5, llevando a tener una cartera de 47.6 billones de pesos. ¿Por qué no trabajamos todos como país para recuperar esa morosidad, esas deudas de algunos contribuyentes, facilitándoles el pago de esas deudas a través de un proyecto de ley que se llame Ley de Financiamiento o Reforma Tributaria, para que puedan haber descuentos en las sanciones y en los intereses y el ciudadano pueda pagar el capital con facilidades de pago express? Eso es una ayuda que les puede dar un recaudo de 10 billones de pesos. ¿Por qué no trabajamos todos en ese sentido y no le metemos más hacia las bases gravables del impuesto a la gasolina, a la CPM, al diésel, como esta propuesta de ley de financiamiento la trae? Y se va a reventar la gente. Doctor Lisandro Junco, muchísimas gracias. Ojalá el gobierno atienda indicaciones y consejos juiciosos del manejo económico. Muchas gracias, Gustavo, por el espacio.